Minutos, 8:10 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra segunda invitada. Se trata de la asambleísta Viviana Veloz, la legisladora que preside la comisión multipartidista que investiga el caso Gran Padrino o el caso Encuentro, como a ustedes les guste más el nombre. Nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, asambleísta Veloz? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La comisión comenzó ayer a recibir comparecencias. La primera fue la del legislador de UNES, precisamente, señor Ronnie Aliaga. ¿Qué fue lo que dijo el legislador Aliaga una vez que él también ha sido mencionado en estos audios de esta supuesta trama de corrupción que salpica las entrañas del gobierno nacional? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días para usted, estimada Licenia, buenos días para Alexis y para toda la ciudadanía que se encuentra escuchando Radio Pichincha. Muchas gracias por la invitación. Bueno, después de que el pueblo ecuatoriano haya conocido este escandaloso caso de corrupción que involucra nuevamente al presidente de la República y a su núcleo más cercano, como ustedes saben, la Asamblea Nacional aprobó la creación de esta comisión con miembros de diferentes bancadas para realizar la respectiva investigación del caso denominado Encuentro Gran Padrino. Nosotros hemos ya aprobado un cronograma de trabajo y también el desarrollo de comparecencias y requerimientos de información. Y precisamente uno de los requerimientos de comparecencia por parte de dos legisladores fue que el legislador Ronnie Aliaga asista a la asamblea, al pleno de la comisión que investigue el caso Encuentro para que pueda decir por qué ha sido mencionado dentro de los audios del señor Leonardo Cortázar en un audio de 6 segundos, y así fue lo que se trató el día de ayer en el desarrollo de esta comparecencia. El legislador Ronnie Aliaga ha negado tener algún vínculo, tanto sea de amistad, profesional, comercial o político, con el ciudadano Leonardo Cortázar, así como también le informó al país que habría presentado una denuncia en contra del señor Cortázar para que se investigue primero la licitud de este audio, la legalidad de este audio, y segundo también para que se pueda esclarecer la verdad sobre lo que se le estaría involucrando al legislador Aliaga. Nosotros hemos dicho que esta comisión va a realizar un trabajo de manera imparcial, de manera objetiva, sin selectividad, y deben comparecer y deben ser investigados todas las personas que han sido nombradas dentro de los audios revelados por el medio de comunicación Aposta. ¿Cómo está, legisladora? Qué gusto saludarle. Buenos días. Buenos días. ¿Qué le responde usted, y no sé si a nombre de la comisión, no, pero a nombre suyo sí, va a presidirla, a quienes dicen, bueno, es además de una redundancia total, es una comisión política, obvio, es la Asamblea, es el organismo más político que tiene la República, es una comisión política y lo que quieren hacer es politiquería y lo que quieren hacer es nuevamente promover un golpe de Estado en contra del presidente? Lo mismo ha dicho Lasso en la última entrevista que concedió al colega Milton Pérez. ¿Qué les dice usted a ellos? Mire, el presidente de la República pasó de la negación, de negar que no hay actos de corrupción en su gobierno, y no es el primero. Hay que recordar narcogenerales, papeles de Pandora, el caso Danubio, asesores de Ad honorem, entre otros, y siempre está en una constante negación, pero ahora pasó de la negación a decir que se debe investigar, pero sorpresivamente 11 días después, cuando los principales involucrados estarían en Argentina, en Chile, y ya no estarían en el país, pero también sorpresivamente causa que el presidente no permita que se investigue a su cuñado Danilo Carrera. Danilo Carrera, quien estaría siendo el principal conductor y gestor de esta presunta estructura criminal que con esta acción estarían desfalcando al Estado. Lo que se está investigando y lo que estamos nosotros también recibiendo a través de la ciudadanía que ha sido afectada a través de la concesión de estos contratos es de unas sumas inimaginables que afectan enormemente al erario nacional. ¿Qué le podemos decir al gobierno? Que aquí no existe ninguna acción de desestabilizar, que ya deje ese estribillo, que le deje de engañar al país, que asuman sus responsabilidades, que ellos dijeron que iban a tener tolerancia cero con la corrupción, pero lo cierto es que llegaron con hambres atrasadas. Y no lo digo yo, así lo dicen el informe de inteligencia del general Mauro Vargas, así lo dice el informe del exsecretario nacional anticorrupción, que habla incluso, especifica cómo fue el entramado de corrupción dentro de Celet, CENEL, Flopel, Petroecuador y otras empresas públicas. Es el mismo presidente de la República, a través de un decreto que le entrega plenos poderes al señor Hernán Luque para que haga lo que él desee dentro de las empresas públicas y empiecen a cobrar estas coimas, de estos sobreprecios, y a beneficiarse ellos. Entonces el presidente ya no puede hablar de desestabilización. El presidente lo que debe permitir es que la fiscalía investigue y pueda establecer las sanciones penales correspondientes, y la Asamblea investigue y, de ser el caso, pueda establecer las responsabilidades políticas
pertinentes. No puede decir que esto no es político, porque resulta que son funcionarios públicos y el presidente de la República es el principal funcionario público y la Asamblea, dentro de lo que la facultad que nos da el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Equitativa, establece que nuestras dos funciones son legislar y fiscalizar. Entonces, mal haríamos de no fiscalizar este entramado de corrupción, estimado Alex. Asambleísta, perdón, para cerrar esto, porque usted usó una frase que me llamó mucho la atención. Dijo, llegaron con hambres atrasadas. A mí me recuerda mucho la frase que utilizó la señora Macarena Valareso para referirse a la gente de la Revolución Ciudadana, acá en Quito. Ella les decía, ¿sabe cómo les decía a Macarena Valareso, que fue concejala del Partido Social Cristiano? Les decía muertos de hambre a los de la Revolución Ciudadana. Usted dice que ahora estos señores llegaron con hambres atrasadas, pero ¿sabe por qué me llama mucho la atención la frase que usted usa? Porque no estamos hablando de muertos de hambre, pues estamos hablando de prominentes banqueros, de gente muy pudiente, muy rica, que en la elección del 2021 nos dijeron a través de los influencers que han vuelto a contratar ahora nuevamente para la consulta por el sí, que como son tan ricos, muy pudientes y son gente de bien, ellos no van a llegar al poder a robar. Y resulta que terminaron siendo todo lo contrario. Por eso me llama mucho la atención la frase que usted usa, asambleísta. Mire, ¿por qué utilizo esa frase, Alexis? Es porque precisamente varias de las empresas que se han adjudicado estos contratos de manera irregular e ilegal fueron creadas en el mes de junio del 2021, es decir, apenas un mes después que el presidente de la República asumió el poder. Y entre los principales vinculados dentro de estas compañías que fueron creadas está Hernán Luque, exgerente de las empresas públicas, quien en su pasado fue vicepresidente del Banco de Guayaquil, así también otro de los accionistas de estas empresas, el señor Rubén Cherres, íntimo amigo de Danilo Carrera y miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Además de eso, uno tiene que hablar con pruebas. Las 7 compañías fueron Coralcor, Inducor, Trustal, Inmosat, Drixa, Bodesar, Inmosat, 7 empresas que fueron creadas el mismo día. O sea, sorpresivamente Luque se levantó y dijo, voy a crear 7 empresas con el mismo fin comercial. Y que sorpresivamente dentro de estas 7 empresas estaría figurando uno de los mayores accionistas, un ciudadano albanés, Dritan Girka, que inclusive podría estar vinculado a la mafia albanesa. Entonces, el presidente no nos puede decir que aquí hay una acción de desestabilizar. Y cuando hablo de hambres atrasadas, es precisamente porque esa gente, como dice usted, tan pudiente, que viene de un estrato social muy alto, ha llegado prácticamente a desfalcar al país, a afectar al erario nacional, a recibir coimas y sobreprecios. Y a ese dinero que estaban recibiendo, enviarlo a paraísos fiscales como lo es Andorra. No lo digo yo, así lo revela la investigación que hizo la Posta, la documentación que se está recibiendo, porque no solamente son audios, son contratos, son informes de Contraloría, son diferentes acciones que se están haciendo a través de los mecanismos de fiscalización y de los requerimientos de información. Y que el país, después de los 30 días que nos ha otorgado el Pleno de la Asamblea Nacional, podrá conocer el informe que la Comisión va a entregar al Pleno con sus conclusiones y sus recomendaciones. Y recordar que esa comisión no solamente está al frente de la Revolución Ciudadana, es una comisión con 7 miembros de diferentes movimientos políticos que podemos tener disensos y también podemos tener consensos dentro del desarrollo de las comparecencias. Asambleísta Veloz, usted mencionaba que ya aprobaron el cronograma de comparecencias. ¿Quiénes van a comparecer? Me imagino yo que pedirán, usted me parece que ya lo anticipó, que pedirán la comparecencia del presidente de la República, y es por todos conocido que el presidente de la República no acude a los llamados que le ha hecho la Asamblea. Ya pasó algo parecido en ocasiones anteriores. Nada les garantiza que ni siquiera los propios exfuncionarios de gobierno lo hagan, ya son exfuncionarios algunos, y los que todavía estén en funciones pues posiblemente no vayan. Entonces, si no comparecen y no dan la información que ustedes requieren, ¿cómo van a elaborar ese informe? Le decía, estimada Licenia, que no solamente son los audios, son contratos, son informes de Contraloría, la información que la ciudadanía nos está haciendo llegar, los requerimientos de información que nosotros ya hemos estado realizando y los mismos que se han aprobado dentro de la comisión. Nosotros hemos requerido la comparecencia del presidente de la República para el 13 de febrero, al igual que la del periodista Anderson Boscan, quien es el que reveló todo este entramado de corrupción que está afectando al país. Y claro está que el presidente de la República quizá no vaya, como lo hizo con papeles de Pandora, pero también eso solo abonaría a la poca credibilidad que hoy tiene nuestro primer mandatario.
El presidente tiene la obligación moral y cívica de darle respuestas al país. ¿Y por qué lo digo con tanta entereza? Porque el presidente resulta que quien está involucrado es su cuñado, el señor Danilo Carrera. El presidente debe de darle respuestas a los ecuatorianos. ¿Por qué no permitió que la fiscalía inicie de manera inmediata la investigación contra estos ciudadanos? ¿Por qué tuvo que reunirse primero el secretario de la Administración Pública, el señor Iván Correa, con la fiscal Diana Salazar, para de ahí prácticamente autorizarle que se inicie la investigación? ¿Por qué no se realizó un allanamiento dentro de la casa del señor Danilo Carrera? ¿Por qué no permitió que en rueda de prensa el ex secretario nacional anticorrupción, el señor Luis Verdesoto, le haga conocer al país lo que reposa en el informe que él elaboró? El presidente le debe respuestas a los ecuatorianos. Y si no va, no, eso no nos afecta a nosotros, no le afecta a la Asamblea, le afecta a su imagen y a su credibilidad, pero así él no asista, así él no comparezca, vuelvo y repito, existe abundante información que será incluida dentro del informe y posteriormente se le hará conocer al país. Se llamará también a la fiscal para que explique detalladamente cómo está llevando a cabo este proceso. Dentro del cronograma de comparecencias, nosotros hemos aprobado que se requiera la presencia de la señora fiscal general del Estado. Ella tiene que explicarnos por qué demoró Fiscalía en realizar la investigación, los allanamientos, las detenciones, de ser el caso. A la gente por un solo tuit a veces le detienen, por cualquier cosa mínima. ¿Por qué en esto, que es muy grave, que es muy escandaloso, un acto de corrupción tan grave, no se realizaron las acciones pertinentes? Fiscalía debe de dejar de ser selectiva. No es la primera vez que la fiscal no actúa con la celeridad del caso. Recordemos lo que ha pasado en papeles de Pandora, en el caso de Danubio, asesores de Adonor, en narcogenerales, así como también se ha requerido la presencia del contralor subrogante, el señor Carlos Riofrío. ¿Por qué? Porque el señor Carlos Riofrío realizó un informe sobre las irregularidades en contrataciones tanto con Flopet, con la empresa Amazona Tankers, que por cada alquiler de un búnker existiría un sobreprecio de más de 5 millones de dólares. Y pese a existir ese informe, el señor Hernán Luque seguía contratando con Amazona Tankers. El Contralor debe darnos respuestas de por qué no denunció a la Fiscalía General del Estado de estas irregularidades, por qué no estableció responsabilidades penales dentro de su informe para el señor Hernán Luque. También se ha requerido la comparecencia del ministro de Gobierno, del señor Iván Correa, del secretario jurídico de la Presidencia, del canciller Juan Carlos Holguín. ¿Por qué el señor Danilo Carrera, no siendo funcionario público, teniendo rango de ministro, estuvo en visitas oficiales dentro de las comisiones oficiales que acompañaban al presidente de la República? El mismo señor Juan Carlos Holguín ha aceptado que estuvo en 2 reuniones y en una reunión con la Embajada de Rusia, así como también del superintendente de bancos, de compañías, al director de servicios de rentas internas, al representante de la UAFE y a otras personas de naturaleza privada que también vamos a requerir su comparecencia para que también puedan esclarecer este entramado de corrupción. Ahí, en medio de todo esto, han empezado a remover algunos casos en los que legisladores han sido investigados, están siendo investigados por Contraloría, para tratar de restarle, no sé si credibilidad o tratar de minar la imagen de la Asamblea, considerando además que estamos a puertas de la consulta popular que busca reducir el número de legisladores, etcétera, etcétera. ¿Cómo enfrentan esto también, desde su caso particular, que ha sido víctima no solo de aquello, de acusaciones, sino de una suerte como de linchamiento a través de redes sociales, asambleísta? ¿Cómo enfrentan esto, esta nueva arremetida? Mire, el gobierno tiene miedo, porque definitivamente esto es una buena señal, que el gobierno empiece a perseguirnos, a amenazarnos, a amedrentarnos, es una buena señal, porque nos indica que el gobierno tiene miedo a que se realice esta investigación. En lo particular, con una acción que realizaron la semana anterior, los datos matan relatos. Nosotros pudimos presentar datos del Consejo de la Judicatura, una certificación del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía General del Estado, para decirle al gobierno que lo que él dice y hace es totalmente equivocado y que solo abona a esa débil credibilidad que el gobierno tiene en este momento. El que nada debe, nada teme. Los funcionarios públicos, nosotros estamos sujetos a ser fiscalizados, a ser investigados, y eso es lo que se debe hacer para no permitir que existan actos de corrupción. Pero el gobierno debería empezar primero por sus asambleístas, que es muy probable que a sus asambleístas les han repartido las provincias, y por eso tenemos también ese descalabro institucional en cada una de las provincias del país. Entonces, se debe empezar casa adentro, que empiece por sus asambleístas y pueda seguir investigando al resto.
Cuando uno no debe nada, nada teme para que le realicen investigaciones. Por eso mi rechazo enérgico a estas acciones del gobierno de querer amedrentarnos, de querer amilanarnos, de querer dañar la reputación de la gente. Son sicarios de la reputación de las personas y eso en política no se lo puede permitir. Al igual como también hago público mi solidaridad con el señor Anderson Boscan, que ha sido también víctima del linchamiento mediático, e inclusive el señor Danilo Carrera ha tenido la osadía de demandarlo y querer pretender recibir de él una suma de $500,000 tan solo por investigar y revelarle al país estos actos de corrupción. Ujú. Pero ha sido linchado por sus propios amigos, ¿no? Exactamente, por sus propios amigos. Mal paga el diablo a sus devotos, dice un refrán, así decía mi abuelita. Ahora, asambleísta Mal Veloz, paga el diablo a sus devotos. asambleísta Veloz, si es que alguna de las personas involucradas en este presunto escándalo comparece y le da la misma respuesta que ha dado el asambleísta Aliaga, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Le van a creer? Mire, nosotros estamos realizando una investigación a nivel político de manera muy técnica. Nosotros, después de recibir todas las pruebas, recabar todos los requerimientos de información, vamos a establecer nuestro informe. Mal haría en adelantar criterios. Nosotros no estamos ni para creer ni para no creer. Estamos para basarnos en la documentación y en las pruebas que vayamos recibiendo y de ahí, después de ser el caso, establecer las responsabilidades políticas que sean necesarias para los actores involucrados. Nosotros esperamos que la gente hable con verdad, hable con transparencia. Partimos nosotros de esa premisa y esperamos que después de entregar ese informe el país también pueda conocer la verdad y que las pruebas que nosotros recabemos las trasladaremos a la fiscal general del Estado para que puedan abonar a esta investigación. Solo le doy como ejemplo lo que está sucediendo dentro de los actos de corrupción. Solo en Cenel, El Oro, Los Ríos y Guayas existirían sobreprecio por más de $300 millones. No creo que los ecuatorianos no crean que la Asamblea investigue y establezca esas responsabilidades políticas por esos sobreprecios que estarían existiendo dentro de estas tres filiales de CENEL, así como también la entrega de contratos que la ciudadanía ya nos está haciendo llegar. El día de ayer nos hicieron llegar 4 contratos y que en estos 4 contratos existiría sobreprecio más o menos de entre $3 millones. Por eso yo creo que es una responsabilidad histórica la que tiene esta comisión de poder trasladar la verdad, de poder encontrar la verdad y de ser el caso establecer las responsabilidades políticas, así como también la gente tiene esta responsabilidad con el país de asistir y poder también narrar qué es lo que ha sucedido dentro de este entramado de corrupción. Por eso también vamos a requerir la comparecencia del señor Luis Verde Soto, quien realizó este informe, y que dentro de ese informe él explica muy detalladamente y minuciosamente cómo operó la corrupción dentro de CELED, CENEL, Flopel y Petroecuador. Asambleísta, estamos a pocos días de que llegue la consulta popular, las elecciones seccionales y demás. Ahí hay preguntas que el gobierno ha dicho van a resolver los problemas de inseguridad. Yo en el comentario hoy empezaba hablando justamente sobre lo que, bueno, ayer hablaba de lo que fue el cierre de 2022 y seguimos hablando de cómo empieza este 23, ¿no? Hasta el día de hoy 161 asesinatos violentos. Es el arranque de año más violento de la historia de este país. 61% más de asesinatos que en 2022 y el gobierno dice lo vamos a resolver con la consulta y lo vamos a resolver con la enmienda constitucional que tendrán que tramitarla ustedes en la asamblea. Mientras tanto nos siguen matando, nos siguen robando, mujeres siguen siendo violadas, mientras tanto policías son parte de estos casos, como lo que ocurrió en aquella urbanización en Daule, en Guayas, ¿no? Donde policías estuvieron de parranda, de fiesta, y el siguiente día hubo una masacre, asesinaron a 5 personas, incluido un bebé. ¿Qué lecciones, qué reflexiones además, digamos, nos dejan estas cifras y la venta de humo que está haciendo el presidente con respecto de la consulta como solución para estos problemas de inseguridad que enfrentamos? Mire, primero yo le quiero decir a los ecuatorianos que esta es la posibilidad democrática para decirle al gobierno no, a un gobierno que ha sido inútil, a un gobierno que ha sido indolente, incapaz, a un gobierno que nos ha negado salud, educación, seguridad, empleo, oportunidades a la gente, un gobierno que llegó tan solo a gobernar para su núcleo más cercano, pero que le dio la espalda a las y los ecuatorianos. Y lo primero que hay que decirle es que esta consulta no resuelve los problemas de la gente de ninguna manera. Aquí hay preguntas gancho, tal cual como sucedió en la consulta del 2018 y que también era un actor importante dentro de esa consulta el presidente de la República, Guillermo Lasso, que esta consulta tan solo es
un bote de salvación, oxígeno que el gobierno quiere tener para recobrar un poco de credibilidad o de apoyo ciudadano. Y ha puesto colocado dentro de esta consulta preguntas como la de la extradición. Y ahí hay que hacernos varias preguntas. La extradición va a resolver la tasa de 25 muertes por cada 100.000 habitantes con la que terminamos del año pasado. La respuesta es no, la cifra más alta de nuestra historia, Alexis. También deberíamos interrogarnos si la extradición es la respuesta adecuada para frenar la delincuencia común, los robos, secuestros o los femicidios en el país. La respuesta en ambos casos es un rotundo y contundente no. El gobierno se abusa del temor de la ciudadanía, del miedo que tenemos la gente al salir a las calles para poner esta pregunta a gancho y que le aprueben lo que está detrás de la consulta, que es la pregunta 5 y 6, que a través de estas dos preguntas intenta concentrar más poder para él poder colocar a todos los funcionarios de control que le respondan a él. El contralor, la fiscal, los vocales del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, los superintendentes de banco, compañías, etcétera. Eso es lo que busca el gobierno, protegerse incluso para cuando él acabe su mandato, no ser investigado por las autoridades de control. Esa es la razón de esta consulta. La consulta no va a resolver los problemas con la extradición, porque inclusive de la forma en que está planteada, esta pregunta únicamente lo abarca 4 tipos penales, que son narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de migrantes y lavado de activos. Eso tiene que saber la gente. Pretenden engañar haciéndole creer que la delincuencia común va a ser extraditada. Y eso es de ninguna manera, porque para ser extraditados tienen que cometer este delito en suelo de Estados Unidos o en Italia, España, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso debe quedar absolutamente claro, y eso le digo a los ciudadanos ecuatorianos, que el gobierno nos quiere engañar afirmando que va a extraditar a los miembros de los choneros, de los tiguerones, de los chonequiles, bueno, en fin, de tantas bandas que en este momento existen y que se van a acabar esas bandas que cometieron estos delitos, cuando eso no es lo correcto. El gobierno debe entender que debe invertir en presupuesto para combatir la inseguridad, que debe trabajar en ejes como la prevención, la inteligencia, la investigación, que debe invertir en lo social, que debe quitarle la base social a la delincuencia organizada, y esto es dándole mejor calidad de vida a la gente, dándole más oportunidades, trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Eso debe entender el gobierno, y también ahí hay que recordar qué es lo que ha sucedido en países como Honduras, como México, como Colombia, donde se ha aprobado la extradición y que de ninguna manera han solucionado ni los problemas de inseguridad, ni los problemas de narcotráfico, ni los problemas que en este momento tiene la ciudadanía. Muchísimas gracias, asambleísta Veloz, por habernos acompañado en esta conversación muy amable. Muy gentil, un abrazo. Muchísimas gracias, así que 8 veces no. Gracias, Alexis y Licenia, un abrazo. La legisladora Viviana Veloz, presidenta de la Comisión Multipartidista que investiga el caso Encuentro. ¿Usted ya decidió cómo va a votar en la consulta? Yo no ya, me digas. No le voy a decir, pero yo ya, lo que sí voy a tener Sí. cuidado es de hacer la respectiva rayita en cada casillero, porque Bien. si uno hace la rayita continua, puede considerarse con voto nulo. Entonces hay que hacer la rayita por la opción que usted ha decidido en cada casillero de cada pregunta. Yo estaba pensando llevar un marcador para esa papeleta, pero creo que voy a tener que llevar solo Pruebe el esfero esfero nomás. antes también, ¿no? Sí, Cada sí. uno con su esferito que valga, que no se vaya a borrar la tinta, que no se vaya... Que no sea tinta invisible. Claro, porque todo puede ocurrir. Y es más, Bueno. pensaba incluso dejarles un lindo mensaje en la mesita de la urna correspondiente.